Hola, hola. Súper feliz viernes. Acá estamos a las 12 horas. Como eligieron para este vivo en las stories, estoy un poquito con alergia. Vamos a ir arrancando entonces. Como siempre me anoté cosas y como siempre voy como improvisando y la conversación va llevando también un poco. El tema de hoy, que es tu vida más auténtica y apasionada. Se corta un poquito, pero va bien. Y bueno, ojalá que se acomode. O puedo cambiar el internet. No sé si será buena idea cambiarlo mientras... Bueno. Tu vida más auténtica y apasionada. Y este es un tema del que yo hablo bastante, o se repite bastante en mi discurso, sobre todo cuando empecé hace unos años a pensar en la idea de este negocio y de esta vocación mía y demás, que tiene que ver mucho con, bueno, justamente que podamos vivir vidas más auténticas, más genuinas desde quienes somos o lo que somos. Yo lo que suelo decir es que el alma es el motor y es también la meta. Y a esto me refiero, con esto me refiero a que es por el alma o gracias al alma por lo que nos mantenemos en vida y, digamos, caminando en este trayecto que es la vida. Pero al mismo tiempo es como si hubiéramos olvidado o tapado o reprimido o dejado en un estado inconsciente qué es nuestra alma o quiénes somos realmente desde el alma. Y creo que incluso muchas personas no llegan a realmente descubrir, y cuando digo descubrir es justamente dejar de cubrir esa alma y ese ser que está detrás de, bueno, la vida que llevamos. Solemos vivir mucho en automático en este mundo en el que estamos. Hay una invitación enorme a eso, no solamente por el tema de la productividad, sino por la velocidad con la que vivimos, la inmediatez, la tecnología, los estímulos constantes, que muchas veces nos llevan justamente a eso, a olvidarnos, a... Ahora probablemente no me salga la palabra, pero es como adormecer quienes somos, o desdibujar, esa es otra palabra que uso mucho cuando quiero explicar este tipo de cosas. Es como que fuéramos perdiendo color o hubiéramos ido perdiendo color y a veces no sabemos realmente cuáles son nuestros colores y nos encontramos con que estamos en blanco y negro en esto de no encontrar pasión, de no encontrar motivación, de no encontrar entusiasmo en ciertas cosas. Todo esto es un círculo vicioso porque hay temas que voy a mencionar y que menciono antes, después y durante, porque en verdad es todo parte de lo mismo y está todo muy enmarañado. Estos signos o estos síntomas de que desde mi mirada estamos viviendo una vida que no es nuestra, estás viviendo una vida que no es tuya. Porque si en verdad estuviéramos manifestando nuestro ser auténtico, tendríamos otra forma de experimentarlo. Siempre digo que cuando el alma, cuando estás en tu curso y estás viviendo tu vida y tus pasiones, el alma te lo demuestra y se manifiesta a través de tus sensaciones físicas. Probablemente el cuerpo sea como el detonante más fácil de notar para nosotros seres a veces muy racionales, y de darnos cuenta que, bueno, cuando empezás a tener malestar físico de cualquier tipo, que puede ser desde simplemente fiaca o desgano, hasta enfermedades bastante más importantes y limitantes en el día a día. Bueno, ahí entraríamos en un tema que habla mucho de la biodecodificación, pero esta cuestión de que el cuerpo y las dolencias físicas son manifestaciones
de realmente algo que está un poco más allá, que tiene que ver tal vez con las emociones. Y yo lo llevo más allá, el alma, el espíritu, realmente cómo nos sentimos en la vida que estamos viviendo. Y en el reel que hice ayer o antes de ayer, no me acuerdo, justamente menciono algunos de estos signos por los que nos podemos dar cuenta que estamos viviendo una vida que no es nuestra. Esto de la apatía, el aburrimiento, el no encontrar entusiasmo, la anedonia, que es justamente no encontrar interés o entusiasmo en ciertas cosas, o en casi nada, o en nada, porque es como que a veces incluso entramos en un estado anímico, ya no tanto un momento o una situación en la que nos sentimos como desconectados de eso, donde no nos encontramos siendo parte, sino también cuando entramos en un estado anímico y en una situación un poco más permanente o incluso crónica. Como puede pasar, por ejemplo, con el aburrimiento crónico. El aburrimiento crónico, tal vez no se hable mucho de esto, pero justamente es un aburrimiento que está permanente y se sostiene en el tiempo porque justamente estamos en un estado de no encontrar posibilidades y oportunidades en nada de lo que se nos presenta. Todo nos resulta aburrido porque no encontramos como una buena posibilidad o algo, un beneficio que pueda haber, algo que vaya a ser divertido, algo que me vaya a traer, no sé, voy a poder conocer a alguien, una nueva amistad, una nueva persona. No, todo es aburrido, no hay ninguna posibilidad de algo nuevo o de algo bueno en lo que voy haciendo, entonces eso lo terminamos transformando en un estado crónico. Obviamente de eso se puede salir como un montón de cosas, hay un montón de profesionales de la salud, en este caso sería más orientado a la salud mental, y también hay profesiones como la del coaching y muchas otras, desde las cuales acompañamos estos estados. Pero esto principalmente hablando de los signos, de cómo poder darnos cuenta de que estamos tal vez viviendo una vida que no es auténtica, que no es nuestra, que no nos representa y que probablemente, por no decir 100% seguro, es una vida que en verdad estamos respondiendo a mandatos y estructuras y bueno, programas, como dicen también, que nos han sido impuestos, que los hemos aprendido de manera inconsciente y desde pequeñas o pequeños y que los hemos ido como profundizando y forjando con el correr del tiempo. Entonces, bueno, todos estos signos de, como decía, los que están en el reel, aburrimiento, apatía, anedonia, insatisfacción, y quiero, o sea, hablé recién de lo crónico justamente para poder diferenciar algo situacional o eventual respecto de algo crónico. Es lógico que haya cosas, situaciones o actividades o incluso personas con las que sintamos cierta apatía o cierta insatisfacción o cierta falta de interés o de entusiasmo, pero simplemente si somos capaces de en ese momento percibir o descubrir cómo nos sentimos respecto de eso y buscar un cambio en esa situación, tanto cambiar la situación o, bueno, no le voy a cambiar, no le puedo cambiar, no le quiero cambiar, bueno, pero dejo de poner la energía ahí y buscar a donde sí, a espacios y lugares y situaciones que sí me generan bienestar. Pero cuando es un estado permanente, ya en ese caso me parece que hay que empezar a prestar mucho más atención porque probablemente haya algo del alma y de lo interior nuestro que nos está llamando la atención, o sea, estás yendo por un lugar donde nada te entusiasma y yo hablo mucho de volver al cauce, como bueno, hay un llamado de atención, hay disparadores, hay signos, hay síntomas y ojalá no pasen al cuerpo porque puede llegar digamos, a desarrollarse como de manera más, a ir profundizándose y como decía, llegar a enfermedades incluso. Pero son como llamados de atención de volver a tu cauce, volver a lo que tu alma necesita, a lo que tu alma quiere o a lo que tu alma realmente le llena y
y te llena de energía, que es algo que me parece que es una de las formas en las que podemos comunicarnos con nuestra alma. El poder como percibir o incluso preguntarnos, podemos preguntar o le podemos preguntar al alma nuestra, y a través del cuerpo y a través de las sensaciones podemos obtener respuestas súper claras. A mí me pasó hace algunos años y creo que cada vez puedo prestar más atención a esas cosas. Cuando tenemos dudas frente a determinadas situaciones, de opciones que tenemos para hacer, o de proyectos, o de, bueno, te veo ahí, Emma, y me acuerdo de estos últimos meses y pienso, bueno, propuestas laborales, pienso, bueno, un montón de cosas, cuando conocemos a una persona nueva, cuando nos proponen un proyecto, cuando empezamos una actividad en un espacio nuevo, en una nueva institución y demás. También preguntarnos cómo nos sentimos físicamente y cómo me siento yo en ese lugar, en esa situación, cómo se siente mi cuerpo, si mi cuerpo se siente contraído, tenso, incómodo, molesto, o por el contrario, si se siente expandido, lleno de energía, como decía recién. Creo que estas son maneras de comunicarnos y de interpretar qué es lo que estamos sintiendo internamente, algo que desarrollaría mucho también, mucho más, nuestra intuición, y empezar a prestar atención a eso. No solamente prestar atención, sino empezar a invocarlo. Bueno, a ver, ¿cómo yo me siento en esta situación? ¿Cómo me sentiría? Como me pasó a mí hace muchos años, tenía un viaje por hacer y lo había planificado mucho tiempo, pero de repente tenía dudas, no estaba segura si quería viajar y demás. Y simplemente mi pregunta o mi planteo fue, bueno, ¿cómo me sentiría si hago el viaje? ¿Y cómo me sentiría si no hago el viaje? Y en verdad empezar a experimentar y a permitirme sentir y dejar pasar por el cuerpo lo que fuera que había adentro mío, que yo no lo podía exteriorizar y no era consciente de eso, pero a mí en ese momento me bajó claramente toda una manifestación física donde tomé la decisión de no hacer ese viaje, porque realmente me sentía muchísimo más liberada, tranquila, expandida, llena de energía, entusiasmada, si pensaba en la posibilidad y en esa opción de no hacer el viaje. Y como esto no suena para nada racional, sé que para muchas personas es como algo tal vez, bueno, como algo que no, o sea, mira, si voy a hacer eso, ¿de qué me estás hablando? Es una cansada. Y en verdad, me parece que si empezásemos a desarrollar y a despertar más esa, primero, conexión y percepción del propio cuerpo, y por otro lado, despertar y desarrollar más la intuición, y empezar a prestarnos más atención nosotras y nosotros en cómo nos sentimos, primero que es mucho más auténtico la decisión y la acción que vayamos a tomar, y segundo, que está mucho más conectado con lo que nosotros realmente nos genera bienestar. Es lógico, o sea, bueno, ay, por ahí se me congela mi imagen y no sé si se desconecta. Pero creo que es súper lógico pensar que si a mí me dan dos opciones y yo tengo muy en claro que una de las opciones me genera malestar físico, ni siquiera estoy hablando de algo racional, ¿no? Pero si ya de por sí hay algo físico que me está generando malestar y por otro lado me genera una total sensación de expansión, y cuando hablo de expansión, obviamente no es una expansión física, es una sensación que yo siento en el cuerpo, pero que implica expansión. No le pongamos nombre si no quieren, pero expansión de las posibilidades, esto de que nos sentimos mucho mejor porque nos entusiasma o porque vemos más oportunidades en ese camino. Entonces, si fuéramos por la vida, claramente tomando decisiones desde ese lugar, punto uno,
sí, sería más auténtico, pero además sería mucho más apasionado, porque en verdad estaríamos conectados con lo que sentimos y con lo que manifestamos y expresamos desde lo inconsciente, desde el alma, desde eso que no sabemos, que no conocemos, que no somos conscientes, hacia el exterior. ¿Qué más autenticidad que esa para empezar? Me voy a preparar. No se cortó, vamos bien. Gracias, Emma. Entonces, por un lado eso, estos signos y estas formas de comunicarnos con el alma, como una alternativa. De hecho, en estos días veía una meditación de, no sé si es colega coach o tiene otra profesión, pero bueno, se llama Tamis y bueno, y ella también manifestaba y expresaba esta meditación que hacía, esta conexión con el cuerpo, prestar atención cómo el cuerpo se siente en determinada situación o pensando en la posibilidad de una situación que voy a vivir, que quiero vivir, pero tengo dudas, como decía recién, bueno, ¿cómo me sentiría si sí? ¿Cómo me sentiría si no? Tengo 3 opciones, 10 opciones, bueno, ¿cómo empezar a elegir? Sí, obviamente desde mi mirada esto no le quita peso o importancia a lo racional. Obviamente si yo tengo 10 opciones, yo, María Cristina Luján, Cris Luján, yo evalúo las alternativas, analizo opciones, pros y contras. Siempre lo hago. Pero también incluyo como peso importante, muy importante, el qué me genera a mí a nivel físico, a nivel emocional, cómo yo me siento, cómo me imagino. Entonces, todas estas cuestiones ayudan mucho bueno, a empezar a manifestar más nuestra autenticidad, por un lado, y como decía y voy a repetir mucho, es también empezar a desarrollar más la intuición y nuestra conexión con esa intuición. La intuición existe, yo no he estudiado en profundidad el tema, pero está clarísimo que más de una vez nos ha pasado de haber cambiado el rumbo del camino o una decisión o la otra y de repente no sentirnos, no llegar a un lado y nos salvamos de esto, nos salvamos de aquello o gracias a que tomamos una decisión aprovechamos una oportunidad que ni sabíamos que estaba. O sea, esto existe y seguramente ya te ha pasado o les ha pasado. Creo que lo ideal, así como muy ideal, sería empezar a hacer uso y aprovechamiento de esa intuición, alimentándola y empezando a prestarle más atención. Bueno, por un lado eso. Cuando hablo de vivir vidas que no es tuya, tiene que ver con varias cuestiones que obviamente, como decía antes, nos llevan a olvidar, a tapar, a llevar al inconsciente e ir como dejando de lado nuestra alma, nuestra autenticidad. Principalmente tiene que ver con la crianza, con los espacios y los lugares donde hemos nacido y crecido. No necesariamente tiene que ver únicamente con la familia, porque una persona que nace en esta cultura, me queda un poquito de yerba. Ahí está. Una persona que nace en esta cultura, obviamente va a tener un contexto y un aprendizaje de vida muy diferente a una persona que nace, por ejemplo, en la cultura, no sé, árabe, en la cultura, bueno, en China, que por ejemplo en estos días supe que está permitido tener hasta 3 hijos, por ejemplo. Hasta hace muy poco solamente se podía 2. Antes de eso solamente se podía 1. Entonces, bueno, son distintas culturas, tienen distintas formas, distintos mecanismos, distintas estructuras, desde lo gubernamental, lo cultural, la idiosincrasia, un montón de cuestiones, lo religioso, por ejemplo, lo espiritual, la forma de vivir la espiritualidad y un montón de cosas. Entonces, todas esas diferencias sociales y geográficas ya de por sí son maneras de
son condiciones en las cuales nacemos y que nos llevan a adaptarnos a determinada forma o estilo de vida. Obviamente, empecemos a sumarle la familia en la que hemos nacido o los espacios donde hemos sido criados, que no todos hemos crecido con una mamá y un papá, o la mamá y el papá biológico, o con un hermano, o con 0 hermanos, o con 5 hermanos. Entonces, todas estas cuestiones son condicionamientos y entornos y contextos en los cuales nos vamos estructurando, nos vamos adaptando y vamos conociendo el mundo a través de eso. Y además, los famosos mandatos que obviamente recaen también desde la cultura, que si sos mujer, que si sos hombre, que si tenés determinado color de piel, lamentablemente todavía sigue siendo en todos los aspectos, en el género, en el físico, en la raza, como le llaman, que en realidad, bueno, no es una raza, y demás. Entonces, todos esos aspectos y todos esos aprendizajes que vamos incorporando desde que nacemos y vamos creciendo, yo creo que esto es lo que va moldeando una vida que responde a todo eso. Pero que en verdad va a llegar un momento, y ojalá llegue ese momento, porque como decía antes, no todas las personas llegan a descubrir o a interesarse en empezar a descubrir realmente qué hay debajo de todo esto, qué hay detrás de tanto mandato y de tanta estructura. Pero ojalá que sí, y cuando llegue ese momento, creo que la manera más evidente de reconocerlo y de poder identificarlo es darnos cuenta que no estamos teniendo ningún tipo de placer y disfrute en la vida que estamos llevando. Por eso repito, apatía, aburrimiento, insatisfacción, todas estas cuestiones de manera un poco permanente, por un lado, y por otro lado, mientras más se profundiza, más se manifiestan desde otros lugares físicos y, como decía, también incluso puede ser a través de accidentes que son como disparadores o llamados de atención. Entonces, prestar atención a todos estos signos, a todas estas sensaciones, es un proceso puede llevar, ay, quise ver la hora y no sé qué toque. Ahí está. Es un proceso que puede llevar mucho tiempo, años, la vida entera desde que empezamos este camino, o puede ser más rápido y más ágil en otros casos. Yo siempre recomiendo, siempre es mejor y más ligero, más fácil si lo hacemos acompañadas o acompañados de personas que están en la misma situación. No en la misma situación, en el mismo proceso, o sea, en el mismo proceso, pero sí personas que comprenden ese proceso y que lo apoyan, lo aceptan y lo acompañan. Si es además con profesionales, mucho mejor. Pero creo que la base empieza por justamente el entorno de contención y de apoyo con el cual podamos contar. Es muy notorio y muy marcado que si nos encontramos en un entorno que no comprende, que no apoya, que no quiere que en toda esta, bueno, en tu proceso, va a ser más difícil y probablemente incluso tomes la decisión de seguir en esa situación de anedonia, de apatía y demás, por esta cuestión de no sentirte acompañada o acompañado, apoyado, o sentir que no tenés a quién recurrir. ¿Por qué? Porque suele ser un poco complejo a otras personas de afuera de ese círculo y empezar a darnos cuenta que el círculo en el que estábamos no nos sumaba demasiado o no nos sentíamos, o no tal vez no nos sentíamos, sino
hoy en día que queremos descubrir y hacer ese camino de ir más hacia quienes somos, de repente encontrar que no somos aceptados o aceptados, también nos encontraríamos frente a una decisión de si sigo en este entorno o no, y en el caso de seguir en este entorno, bueno, ¿de qué manera puedo continuar vinculándome con este grupo de personas o con esta pareja o con este amigo, con esta amiga? Si no estoy pudiendo mostrarme como soy y siendo como soy, si no me siento aceptada, si me siento juzgada y demás. O incluso, bueno, como suele pasar, muchas veces hay personas de nuestro entorno X que cuando buscamos un crecimiento, un aprendizaje, no solo no aceptan, no comprenden y no acompañan, sino que además, por decirlo de alguna manera, tiran en contra. Y la verdad que en esos casos es muy complejo y puede llegar a ser muy complicado poder tomar una decisión de un corte, de tomar distancia o de poner ciertos límites a la relación, cambiar la forma de vincularnos para empezar a poder realmente avanzar en eso hacia donde queremos avanzar. ¡Hola, Pau! Esto de las relaciones me parece muy importante. En lo personal, yo corté muchas relaciones. Eh, mientras preparaba así las cositas que me anoté para este vivo, me acordaba, por ejemplo, de situaciones en las que yo estaba en grupos de amistades o de personas que estaba conociendo. Conocer gente, es el entusiasmo de que bueno, buena onda y demás. Y de repente encontrarme en un espacio donde a lo mejor éramos 5 o 6 personas, donde había todo un mundo de posibilidades, de conversaciones y de cosas para hacer. Y de repente me encontraba con que las conversaciones eran sacarle el cuero a otra persona que no estaba, o quejarse de tal cosa. Y creo que muchas veces, muchas personas, incluidas las que estaban en ese grupo, probablemente varias de esas personas, terminan adaptándose a eso porque es la manera de ser parte de ese grupo. Pero en verdad creo que eso de adaptarse para ser parte y dejar de lado quién somos es una forma de ceder 100% nuestra autenticidad, dejarla allá afuera, y entonces no estoy siendo yo parte de ese grupo. Lo que está siendo parte de ese grupo es una cosa que no existe, en la que me estoy transformando para ser parte. Entonces, creo totalmente de que hay espacios que realmente son nocivos o nocivas, personas que son nocivas. No la persona, sino la relación, el vínculo, la situación, y eso nosotros nos damos cuenta. Lo sentimos, como decía antes, lo sentimos, no te sentís cómoda, no te sentís cómodo. Entonces, esto de empezar a conectar más con la felicidad, pero 100% a prestar atención cómo te sentís con personas, con situaciones y con formas de vincularte. A veces no es que yo con esta persona no puedo estar más en una relación porque hay rispidez, no me siento cómoda y demás. A veces es cuestión de sentarse y replantear la situación y conversar con esta persona. A veces ni siquiera hace falta conversar, sino simplemente buscar un cambio en la dinámica para que realmente podamos... Puse este ejemplo de este grupo de personas donde la dinámica era juntarse a hablar mal de otra gente, y la verdad es que yo no me interesaba eso. A mí me llenaban un millón de otras cosas, y de hecho, habiendo 5 o 6 personas en una habitación compartiendo una pizza, hay un millón de posibilidades de conversaciones entretenidas, divertidas, profundas y demás, y me resultaba vacío, dañino, súper superficial, que lo único que hubiera para compartir fuese hablar mal de otra gente. Entonces, creo que a veces ni siquiera es algo racional, en este caso sí, es como que estoy diciendo algo súper lógico,
Pero ¿cuántas veces nos encontramos siendo parte de un espacio en el cual no nos sentimos cómodas, no nos sentimos cómodos y nos adaptamos o bueno, seguimos siendo parte, seguimos participando, eh, porque bueno, para no quedar afuera. Siempre pienso que eso del para no quedar afuera me adapto o cedo, es una forma de desdibujarnos, y bueno, de perder nuestros colores. O sea, si yo no puedo expresarme, sentirme y ser de determinada manera, porque de esa forma no me aceptarían, entonces ese no es un espacio para mí. Ese no es un espacio que me enriquezca y en el cual yo pueda crecer, desarrollarme y sentirme mejor. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Tal vez yo me anoto siempre como una guía y bueno, voy siendo libre con ella. Bueno, esto de los mandatos, siguiendo con los mandatos. Bueno, recién planteaba lo de las relaciones, pero también tanto en las relaciones como en los mandatos en general, empezar a... Re bien, gracias. Empezar a reconocer cuáles son esos mandatos. Recién me hablaba respecto a las relaciones, bueno, cómo me siento yo en esta relación y si la puedo reestructurar o replantear o no. Y lo de los mandatos, tal vez a veces es más difícil de percibirlo porque estamos tan metidos en esta cultura, en esta forma primero, como decía antes, vos nacés en una familia, en una cultura, en un país, en un barrio, como sea, y es como que ya de alguna manera tenés un montón de etiquetas que te corresponden por haber caído en ese lugar. Y después lo de la familia en sí misma, la forma en que fuimos creciendo y aprendiendo, y la escuela, y los trabajos a los que fuimos, y las carreras que estudiamos, quienes hayamos estudiado, y lo que fuera. Entonces, hay tantas etiquetas que son tan inconscientes y que nos fueron programadas incluso antes de que empezáramos a hablar, que lógicamente a veces estamos convencidos de ciertas cosas. Estamos convencidos de que yo hago esto o soy esto porque yo lo elijo, porque a mí me gusta. Y mientras sea así, va a ser así. Pero también creo que es súper importante y necesario que estemos abiertas y seamos flexibles a que eso puede que no sea así. Bueno, yo soy de dudar mucho, de cuestionar mucho lo que es y lo que puede ser. Siempre hay en mi cabeza miles de posibilidades, oportunidades y tipos de reflexiones, y me parece que eso es una manera muy potente, primero de no rigidizarnos y encasillarnos en una sola cosa, y de permitirnos considerar siempre nuevas y buenas posibilidades. Y también es una manera bueno, también de permitirnos conocernos más. También generalmente he hecho muchas veces terapia, actualmente estoy haciendo terapia. Y también es una manera esto de cuestionarme y de cuestionar a los otros, porque me sale naturalmente. Es una manera bueno, de replantear las cosas. De alguna manera yo toda la vida pensé o creí que X, bueno, ahora no sé, y de repente, bueno, poder estar abierta a la posibilidad de que en realidad no era tan así.
de que en realidad no me gustaba tanto esto o tanto aquello. Ahora, insisto, no se me viene ningún ejemplo raro porque yo te tiro ejemplos para todo, pero bueno. Entonces esto de los mandatos es muy fácil reconocer los mandatos colectivos, súper fácil, o sea, si estás abierta o abierto, ¿no? O sea, también es súper fácil negar. Pero bueno, es lógico o más conocido, es más fácil conocer los mandatos colectivos de, bueno, por ser mujer, el mandato, entre otros, es este y este, por ser hombre, este y este, por las edades que tenemos, por el país en el que nacimos, por la ciudad, por la localidad, por lo que fuera, en la familia, por ser el más grande, por ser el medio, por ser el más chico. La mujer que trabajaba fuera de casa respecto de la mujer que siempre trabajó en su casa sin trabajar para otros. Hay muchas mujeres hoy en día pueden decir, bueno, pero a mí me encanta ser ama de casa y esto es y yo hubiera sido exactamente, yo hubiera elegido esto o yo elijo esto. Pero porque probablemente nunca se permitió probar eso otro de ahí afuera. Y lo mismo al revés, ¿no? En mi caso particular, yo crecí en una familia donde mi mamá trabajaba fuera de casa, así como mi papá, obviamente. Y bueno, eh, probablemente eso fue lo que ella hizo y a lo mejor probó esto otro. Entonces, lo que digo es estar abiertos a descubrir que hay cosas a las que probablemente siempre les dijimos que no, que tal vez sí, y cosas a las que siempre le dijimos que sí, que tal vez no. ¿Por qué? Porque aprendí que tenía que hacerlo o heredé o fui programada de que me gustaba esto. Justamente, y esto pasa muchísimo, siempre nos dijeron que somos o cómo somos. Voy a poner un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza. Cuando yo era chica, o incluso viendo las fotos de cuando yo era bebé, tenía una cara muy... cara de traste en la foto, sutilmente hablando. Era bebé, así como cara muy seria, qué sé yo. Entonces en mi casa me decían caracúlica, por ejemplo, cuando era chiquita. Entonces, claro, si yo me hubiera quedado con eso, o sea, yo no me considero para nada cara de traste. En algunas situaciones sí, obviamente. Pero si yo me hubiera quedado y comprado ese discurso y ese mandato, hablando cansada o digamos teniendo, riéndome de cosas o haciendo los reels que hago o dando una clase de zumba cuando daba zumba, haciendo cara de loca y demás. Muchas veces nos compramos todo lo que se dijo y se dice de nosotras y nosotros. Entonces, prestar atención a qué es lo que se decía. Los otros días leí a una chica que contaba algo parecido, que siempre le habían dicho que ella era muy casera y que le encantaba estar en su casa y demás, y como que ella se lo había creído, o sea, se había comprado ese discurso. Hasta que se permitió empezar a hacer algo diferente. O sea, yo no era casera. A mí me encanta salir, me encanta todo lo que significa el aire libre, fiestas, bares, etcétera, etcétera. Pero me había convencido de que prefería quedarme en casa. Entonces, también prestar atención a eso que escuchamos que nos dicen, porque acá el tema no es que nos lo digan, acá el tema es que lo escuchamos. Y lo escuchamos tanto que nuestro cerebro se lo cree. Si no lo dicen, o no le diera espacio y lugar, o mientras el otro me dice estas cosas, yo prefiero escuchar otras o decirme yo misma otras cosas, también creo que esa es una forma de limpiar o de evitar el tema de los mandatos, prestar atención a lo que nos dicen y lo que se dice siempre de nosotras y nosotros. ¿Qué se decía de vos en tu casa? ¿O qué se dice de vos en tu familia? O la típica, no sé, en los grupos de amigos, ay, vos siempre tal cosa, vos siempre tal otro, bueno, esto siempre, vos siempre esto, vos siempre aquello, son unas etiquetas y unos rótulos enormes
que nuestro cerebro se los remil compra, se los remil cree, porque el cerebro no diferencia entre lo que es, por decirlo de alguna manera, real o no, entre, por ejemplo, si yo estoy, bueno, yo que soy súper llorona con las películas, por ejemplo. Si yo estoy viendo una película que me pone triste y lloro, el cerebro no se da cuenta que es una película que está pasando no sé, es ciencia ficción o está pasando en una novela de ficción. El cerebro lo único que interpreta es que estoy triste y que estoy pasando un mal momento. Y acompaña fisiológicamente y físicamente con todo lo que necesite acompañar y todos los recursos que haya que poner. Entonces, como nuestro cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que no, simplemente escucha y presta atención a lo que nosotros le decimos que tiene que prestar atención, empecemos a prestar atención a qué cosas le prestamos atención. Lo que me dicen que soy o lo que yo quiero ser. ¿Cómo me dicen que soy o como yo quiero ser? Me dicen, bueno, es simplemente una percepción de una, de dos, de 10, de 100, de 1.000.000 de personas en esta situación determinada. Nada más. Eso es lo único que significa. El cerebro no lo sabe. Entonces, ahí también es muy importante ser yo quien decida qué es lo que quiero que mi cerebro le preste atención, si a lo que dicen que soy o a lo que yo quiero ser. Esto es súper interesante e importante para esto de una vida más apasionada, donde en verdad yo elija lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me llena de energía, lo que a mí me entusiasma. A mí no me entusiasma, o sea, vuelvo al ejemplo de la Cris caracólica. O sea, eso, para nada entusiasmo, para nada llenarte de energía, todo lo contrario. Y se me vino como ejemplo porque es algo que en realidad lo que nunca le presté atención. O sea, ahora de grande digo, no me acordaba, me acabo de acordar. No sé si estoy transformando o saliendo de ese lugar o no, tal vez para algunas situaciones sigo considerada con ese rótulo, pero yo no me encasillé ahí, consciente o inconscientemente yo salí de ese lugar y me permití expresarme de otra forma, divertirme en otros espacios, conectar con las personas de otra forma y demás. Bueno, hay un montón más, porque es un tema, además de que me apasiona, yo me voy por las ramas, eh, pero es un tema que obviamente no va con todo lo que yo pondría, pero bueno, hasta acá es como que creo que es un pantallazo bastante general y bastante macro para incorporar o incluir ese concepto de que, bueno, somos quienes somos, aunque no sepamos quiénes somos, y más allá de que podamos elegir qué queremos ser y quién queremos ser, también hay una cuestión muy profunda, muy consciente, a la cual muchas veces nos cuesta prestar atención, que se manifiesta a través del cuerpo, como decía, a través de las emociones, a través de intuición, a través de energía, y la manera de vivir una vida más auténtica, más genuina, más mía, es empezar a prestar atención a esas manifestaciones de nuestro interior, para realmente, por un lado, vivir una vida más auténtica que tenga que ver realmente conmigo y además una vida que realmente me genere pasión, me genere emocionalidad. Y algo que me resulta, probablemente esto sea lo último que vaya a decir porque creo que se corta el video en poquito. Me parece súper importante aclarar esto de la vida apasionada. Hablé mucho de lo auténtico, pero también cuando hablo de vida apasionada no hablo de una vida eufórica, punto uno. Ni hablo de una vida de felicidad plena en el sentido como algo apasionado, emociones de alegría.
Una vida apasionada incluye todo tipo de emociones. Incluye la intensidad del reconocer, uno, qué sentimos. Dos, qué sentimos. ¿Y qué sentimos? Y tres, permitirnos o comprender que para yo poder realmente experimentar estas emociones intensas de alegría, de euforia, entusiasmo, también tengo que conocer las emociones del otro polo. Porque cuando yo busco reprimir uno de los polos, también reprimo el otro. Si yo busco evitar vivir experiencias en mi vida para evitar la tristeza, también estoy evitando el potencial de alegría. Entonces, esto de una vida más apasionada es permitirnos sentir, animarnos a sentir, atrevernos a sentir, empezar a reconocer lo que sentimos, qué es lo que sentimos, cómo lo sentimos, aprender a gestionarlo, aprender y reconocer que si yo estoy transitando un momento de tristeza, no significa que no puedo ser feliz siendo triste, ojo, recién dije lo de la felicidad y en verdad podemos ser plenamente felices transitando también tristeza, pero comprender que es necesario también transitar esa tristeza y no taparla o ocultarla, porque restar una parte de una emoción también es restar otras emociones. No podemos, es como, ay, ahora no me va a salir una frase, pero no podemos comprar, no sé, la parte del auto que te gusta, que es la carrocería y la butaca. O sea, al auto lo compras completo. Y para que el auto funcione completo, tiene esas partes que no vemos y que, bueno, el ruido. No sé si es la mejor analogía que puedo poner. Pero en verdad lo que quiero decir es eso, que si yo quiero experimentar con intensidad la alegría, tengo que permitirme también transitar la tristeza. Y si yo me reprimo de vivir la tristeza y de transitarla, estoy quitándole potencial a mis niveles de alegría. Es así de sencillo. Estamos reprimiendo el sentir. Punto. El cerebro y el cuerpo, como decía antes, el cerebro no va a diferenciar el sentir qué. Si yo digo, no quiero sentir, no quiero sentir, punto. Entonces también empezar a permitirnos el sentir, permitirnos el expresar cómo nos sentimos también. Si me siento enojada, si me siento triste, poder decirlo, poder expresarlo, poder llorar, poder lo que sea. Pero también, si me siento contenta, entusiasmada, expresarlo, no limitarme en eso. Y vuelvo a lo que hablaba antes de los grupos y los espacios en los que nos si yo siento que no puedo expresar cómo me siento, sea tristeza o sea alegría y euforia y súper entusiasmo por un proyecto, probablemente ese sea un espacio en el que no me sienta a gusto, en el que empiece a reprimir y a evitar expresar lo que siento y cómo me siento para ser parte y todo lo que decía antes. Siendo que en verdad hay muchos espacios, lugares y personas donde realmente podemos expresar la tristeza, el dolor, la angustia, el enojo y que esas personas nos respeten, nos contengan, nos acompañen, así como expresar la alegría, el entusiasmo, la euforia o lo que fuera por un proyecto, por algo nuevo que ocurre, por algo que descubrimos o por un chiste que se nos acaba de ocurrir y sentir que esas personas con las que te rodeas acompañan, apoyan y son felices con vos y por vos, es también una manera de vivir una vida más auténtica y apasionada y dejar de reprimir y de ocultar quiénes somos para encajar en un espacio donde claramente no nos aceptan con nuestra autenticidad. Bueno, creo que se va a cortar pronto, así que salvo que haya alguna pregunta. ¡Ay! Habremos llegado hasta aquí. A ver de las cosas que me anoté. Bueno,
hablé de los mandatos, de los signos, de comunicarnos con el alma, bueno, no hablé de los límites, ciertamente, digamos concretamente, pero algo deslicé por ahí. Nuestro lugar y nuestro rol y quiénes somos en las relaciones y cómo buscar o mejores relaciones con las mismas personas con las que ya nos relacionamos, o también abrir el abanico de relaciones y bueno, realmente hay decisiones ay, no me va a salir a palabra, pero bueno, hay momentos en la vida donde realmente hay personas que quedan afuera de esa nueva vida o de ese nuevo paso o de esa transición que hacemos. Y bueno, y también aceptar que eso es parte. Y si realmente hay personas que queremos mantener en nuestras vidas, bueno, ¿de qué manera podemos mantener esas personas en nuestra vida, transformar el vínculo, la forma de vincularnos? También puede ser, como decía antes, hacernos de qué es lo que esperamos de ese vínculo o qué es lo que queremos o podemos ofrecer a ese vínculo. Esto no siempre es un pedir, esto es siempre reciprocidad, ida y vuelta. Bueno, hasta acá llegamos, porque me cortan el micrófono en breve. Así que bueno, súper viernes hoy, espero que sea un lindo finde. Voy a buscar, o sea, mi intención es hacer vivos quincenales, o sea, cada 2 semanas, y probablemente ponga un día y hora más o menos fijo, como para bueno, trabajar, hablar distintos temas, pero más o menos mismo día y horario como para que seguir haciendo reels y otros tipos de publicaciones. Así que bueno, cualquier duda, pregunta sobre este tema, sobre otros o propuestas de temas para trabajar y conversar, me escriben y lo conversamos. Bueno, súper, súper, súper feliz viernes. O bueno, cuando sea que vean este video. Gracias, gracias.